Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Internacional Adolfo Buch, que es organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y específicamente por el Doctorado de Filosofía, Misión Estética y Teoría del Arte. En esta ocasión también le doy la bienvenida, una placentera bienvenida, ¿no?, a Jack Lesra. Él es director del Departamento de Estudios Estéticos de la Universidad de California, Riverside, Sí. Y es autor, en realidad eres coeditor, ¿cierto?, de Lucrecio. Coeditor, sí. Claro, del libro Lucrecio y la Modernidad, sí, que salió por la editorial Palgrave, ¿sí? Y que nos hablará de Lucrecio, específicamente una conferencia titulada Materia y República. Bueno, Jack, va a ser un placer también, además, comentarte. Bueno, placer tiene que ser, digamos, no se trata de liberalismo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, muchas gracias y es para mí un placer, un honor estar acá. Es una conferencia que pronuncio ya al final de un viaje que ha sido maravilloso, en el que hemos estado llevando un seminario sobre República y Materia en el pedagógico, y por lo tanto lo que os voy a proponer es una especie de, no diría yo de síntesis, sino de aventura a partir de ese seminario, sin por tanto que sea necesario haber sufrido el seminario, padecido el seminario para comprender lo que voy a sugerir. Yo había pensado darle de título a esta charlita la República Material, y me interesaba una ambigüedad bonita que tiene la expresión República Material, en tanto República Material remite a la vez a una imagen, a un imaginario de la República en tanto cosa material o cosa materializada, y también remite, y esto ya es un poquito alucinatorio y mucho más fantasmático, remite a la idea de una república dentro de o propia de la materia. Yo me voy a acercar al godne, a la articulación de estas dos propuestas, es decir, que la república es una entidad material, no ideal, y que la materia se puede pensar como una especie de república o un análogo de república. Y me acerco a este pensamiento, este curioso pensamiento mediante Lucrecio, partiendo de lo que ha sido para mí una inquietud ya de muchos años, sobre la posibilidad de pensar la república, el concepto de república, de una forma que no pasara por un fundamentalismo o por una teoría de principios. O sea, ¿qué sería una república desprovista de una sustancialización, de una serie de principios que evidentemente no es malo para nada tener principios? Los principios son cosas que se usan, ¿no? Pero que en el caso del concepto de república puede llevar a ciertos problemas, incoherencias que me parecían, siempre me han parecido, complicaciones de primer orden. Y a esta ansiedad, inquietud que yo llevo teniendo con el concepto de república y que toqué en el libro sobre el materialismo salvaje, se ha añadido últimamente una sensación de urgencia a raíz del fenómeno de las elecciones en Estados Unidos, del populismo en Latinoamérica, de la remontada del Frente Nacional en Francia, todos efectos de instituciones democráticas, instituciones existentes, estatales,
que producen, sin embargo, desde dentro, desde su lógica, efectos autoinmunitarios o efectos contrarrepublicanos, si queréis. Entonces, a mí dejó de inquietarme de una forma abstracta la cuestión de la república material para pasar a ser una preocupación de orden político y de orden de urgencia mucho más carnal que vivo todos los días cuando abro el periódico, cuando miro la pantalla del ordenador. Entonces, la república material, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿De qué nos sirve? ¿Y cómo nos puede servir el concepto, el léxico y el acercamiento de Lucrecio a la cuestión de la materia para pensar lo que sería esta república material? En principio, se trata de pensar pues una suerte de asociación que responda a la deriva autoinmunitaria de la república entendida como sistema de instituciones que producen un publicum en el que se puede ejercer una libertad condicional y sobre todo una libertad positiva entendida como la falta de fuerza, la falta ¿cómo se dice esto en español? La falta de desposesión ante un Estado, ante la otra persona. Este es un modelo de republicanismo clásico que depende, si queréis, de un concepto de subjetividad y un concepto de intención, de intención, de proyecto que derivaría en autonomías, en el sujeto autónomo que entra en un régimen de leyes y de instituciones que en su totalidad tienden hacia la producción de relaciones más o menos transparentes, más o menos normativas, normadas por este conjunto de instituciones y por una meta-institución que sería el Estado. El problema que tendría tal concepto de Estado, de república y de institución sería precisamente la tendencia a convertirse en un programa unitario, único, y sobre todo a producir lo que habría que llamar ahora un efecto compensatorio o un efecto de mitologización de la institución. Y esto se ha visto últimamente y creo que se sigue viendo en las llamadas repúblicas democráticas o en las democracias, un efecto de decir que sin importar el resultado de la elección, del ejercicio democrático, las instituciones en tanto tal tienen una existencia subsistente y una capacidad de resistir a la contingencia de las urnas del ejercicio de tal o cual elección y de la particularidad, y que tienden a resistir a la particularidad de tal o cual resultado de una elección u otra. Y esto parece proteger el Estado, parece ser definitorio de una república bien ordenada, como diría Cervantes y diría también la tradición clásica. Una república bien ordenada es la república en la cual las instituciones, en tanto tales, sobreviven a la contingencia de tal o cual efecto de elección o de tal o cual particularidad o evento. Pues bien, yo creo que esto habría que repensarlo y pensar cómo concebir el conjunto abierto de instituciones de tal manera que fuera imposible darles la sustancia mitológica que luego permitiría la llegada de una contingencia que produjera desde dentro efectos autoinmunes.
Es decir, pensar las instituciones de tal forma que no se les pudiera dar o que se resistieran de una forma feroz a la donación de este aspecto mítico, de este mitologema que sería la institución en tanto sustancia que sobrevive a la contingencia. Este tipo de institución y este tipo de república, que es el conjunto abierto de tales instituciones, podría llevar el nombre de una institución defectiva o defectuosa, y la república que las reúne sería una república en el primer sentido material. La república material sería el conjunto abierto de instituciones defectivas en tanto al no tender a la unidad, al no tender a la autoidentidad, no se prestarían a la mitología, no se prestarían a la construcción en tanto portadoras de sustancia. ¿Cómo proceder para producir un análisis, una analítica de la república material? Pues para llegar al pensamiento de la república material, yo os propondría que hay que pensar la materia en tanto república. Este es el paso quiasmático que habría que dar, pero pensar la materia como república ya es pensarla de una forma bastante peculiar. Me quiero acercar a esta forma bastante peculiar de pensar la materia en tanto república, en última instancia por Lucrecio, pero para llegar a Lucrecio necesitamos ver precisamente de dónde varía o qué tipo de clinamen o desviación opera el texto de Lucrecio respecto de un concepto mucho más clásico y unitario y, digamos, no material, ideal incluso, de república. Entonces me voy a fijar 2 minutos en un texto que conocéis seguramente muchísimo mejor que yo. El 7º libro de la República de Platón. Es que no es que no los conozcamos, es que no lo sabemos de memoria, lo tenemos grabado este libro, por la forma de la que abre la famosa alegoría de la caverna. No os voy a entretener con una reinterpretación de ese texto, que me parecería una cosa absurda, pero sí quisiera indicaros un momento posterior, que es República 7, 523b y siguientes. Entonces, esto para que luego lo comprobéis en casa, que no estoy completamente loco, o si no, que si comprobáis que sí estoy loco del todo, pues me lo decís por email y yo me corrijo. Entonces, os voy a leer la traducción de este momento, pero recuerdo de qué viene y de qué va este momento. Este es el momento en el que pasamos hacia la fundación de la ontología política, precisamente en la epistemología y en la relación con el objeto. ¿Cómo se piensan los objetos en este momento? Bueno, primero hay que encontrarlo y luego lo leo. La traducción es de Conrado Eggersland, Gredos 86. Una traducción no está mal, tiene lo suyo. Hablan Glaucón y Sócrates, se están interesando en, primero se ha expuesto la alegoría de la caverna, bien, perfectamente, y ahora, ¿qué tiene que saber necesariamente? ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para el filósofo? Es decir, para la persona que reflexiona sobre la república, pero que también va a ser la persona que la lleva, el director de la república. Y Glaucón, que no es de los más tontos de los interlocutores de Sócrates, pero no es de los más listos tampoco, pero
no está mal, está como en medio. No entiende del todo la propuesta que le hace Sócrates sobre el tipo de objeto que hay y cómo se piensan los objetos. Dice la traducción: considera junto conmigo las cosas que distingo como conducentes o no hacia donde decimos, es decir, hacia el pensamiento filosófico. Muéstramelo, dice el interlocutor. Te mostraré, si miras bien, que algunos de los objetos de las percepciones no incitan a la inteligencia al examen. Eso es lo fundamental. Hay tipos de cosa, hay tipos de objeto que no incitan a la inteligencia al examen, que son objetos, otra traducción sería que no invitan al pensamiento, objetos que no invitan al pensamiento. Eso me gusta más porque es una especie de hospitalidad y tal. Está bien, prefiero eso, ¿no? No invitan a la inteligencia, no invitan al pensamiento por haber sido juzgados suficientemente por la percepción. Entonces, la percepción, esto lo veríamos en Lucrecio también, produce un juicio sobre el objeto y es suficiente, no existe dentro ninguna especie de contradicción o aporía, una palabra fundamental aquí. Mientras otros, sin duda, la estimulan, la inteligencia, el pensamiento, a examinar, al no ofrecer la percepción nada digno de confianza. Este segundo momento es el que importa, evidentemente, ¿no? Es el que importa para nosotros porque es el que nos lleva a pensar un mundo filosófico, un mundo en que los objetos pueden ser objetos de pensamiento y no simplemente objetos de percepción, y en tanto la República es una dimensión, un campo de relaciones pensables, tiene que ser un campo de relaciones en que el otro, la otra cosa, la otra evidencia se nos presenta en tanto aporética en un primer momento, y esa aporía, sin embargo, es algo que se ha de poder pasar a nivel de pensamiento. Y este paso a nivel del pensamiento es en Platón el paso importantísimo que tiene un nombre que luego va a eliminarse, y es la eliminación de este nombre y de esta descripción del paso que hay que dar desde el objeto en tanto no invita al pensamiento, el objeto en tanto invita al pensamiento porque es contradictorio, es una entidad contradictoria al juicio de los sentidos. El paso de esa invitación a la hospitalidad del pensamiento que recoge el objeto y que lo pasa porque este es el siguiente paso en el capítulo, lo pasa a la unidad o lo pasa al número, es decir, lo pasa a la dimensión de lo comparable con otros objetos, lo matematizable. Este paso se llama, la palabra que utiliza Platón en este momento es empipto, que significaría algo así como llegar a conocer, pero que tiene un sentido mucho más concreto, mucho más chileno, me atrevo a decir. Significa caer, ya caigo, caigo, o no cachar, ¿no? Tal cual. Tal cual, es así, se dice así, ¿no? Sí. O sea, esta es la traducción chilena de la República, tendría que poner cachar. Es el momento en el que pasas de la aporía a lo matematizable. Pero es una palabra que se utiliza poquísimas veces en las repúblicas. La utiliza aquí Platón en este momento fundamental, que es el momento en el que el objeto material, pero también el objeto en tanto posible objeto del pensamiento, objeto noemático, digamos, pasa de
lo que invita, por contradecir, por aporético, pasa al nivel de lo matematizable. Esta palabra y este dispositivo para reducir la contradicción, que es el empipto, contiene en sí si queréis, un aspecto que, pasando por Lucrecio, podremos llamar aleatorio. Y ese aspecto aleatorio del movimiento de la conciencia que intenta convertir de una forma hospitalaria a lo que invita al pensamiento por su contradicción en elemento matematizable, ese elemento aleatorio en Platón provoca un caos intelectual, un caos en el pensamiento platónico de tal envergadura que hay que eliminarlo. Entonces, toda la República de Platón está basada en la eliminación, si queréis, de este momento del toparse con, que anida dentro del pensamiento que también podríamos llamar dialéctico, porque este es el momento en el que se da forma a la dialéctica. Si pensáis en los primeros capítulos de la fenomenología del espíritu, son esto precisamente, ¿no? Un deignu, un apuntar a una cosa que luego hay que, en cierto sentido, llevar hospitalariamente por su contradicción a una unidad en el pensamiento. Pues esto en Platón, en la medida en que podría conservar este elemento aleatorio, tiene que convertirse en otra cosa. Y esto ahora lo pensamos en el plano de la ontología política, si queréis. Significa que la polis, la república platónica, contempla un momento de aporía, un momento de verdadera contradicción, instala en la soberanía sobre el momento de la contradicción, la subsunción de esa contradicción en una unidad numérica, pero que solo consigue hacerlo mediante la eliminación a nivel léxico, pero también a nivel conceptual, del aspecto aleatorio que habita la relación de subsunción. Esta eliminación tiene consecuencias gravísimas para la historia de la filosofía, pero también para la historia de la filosofía política concretamente, porque nos apunta hacia la república racional y la racionalización de la república, y nos apunta en la dirección de una desmaterialización de la república. La república ilustrada de leyes, en la cual se crea una jerarquía que parecería imitar la jerarquía del reino de los cielos o de un reino ideal, nace en el momento en que se busca eliminar este momento aleatorio dentro de la república material, de la materia de la república. Esto no soy yo el primero en verlo, ni mucho menos, ¿no? O sea, os aseguro que no soy yo el primero en verlo. Voy a dar un salto enorme para indicaros otro sitio en el que alguien ha visto esto y escoge la dirección contraria, escoge no reducir lo aleatorio, el elemento de contingencia que en Platón se reduce y se borra en cierto sentido, y que sin embargo produce una imagen, una alegoría, una idea, una praxis republicana en la modernidad, que es este texto que comentábamos en el seminario ayer. Lo comentamos, pero así de una forma muy
muy brutal y muy rústica, que lo de hoy va a ser hasta más brutal y más rústico. El Príncipe. Maquiavelo abre el 15º capítulo con una frase conocidísima, mal traducida aquí. Veréis, esta es una traducción, no me acuerdo aquí la traducción, en fin. Nos resta ver, dice, cómo debe conducirse un príncipe con sus gobernados y amigos. Muchos escribieron ya sobre esta materia, entre otros, evidentemente, Platón. Está pensando en la República, pero está pensando en otros preceptistas del Estado de la República. Muchos escribieron ya sobre esta materia y al tratarla yo mismo, después de ellos, no incurriré en el cargo de presunción, supuesto que no hablaré más que con arreglo a lo que sobre esto dijeron ellos. Siendo mi fin escribir una cosa útil para quien la comprenda, he tenido por más conducente seguir la verdad real de la materia. La verdad real de la materia. La verità effettuale de la cosa. Más eso, dice, que los desvaríos de la imaginación en lo relativo a ella. Bueno, aquí podríamos pensar que lo que está haciendo es condenar absolutamente la prescriptiva, la programática de Platón, que acabamos de ver en la República. Es decir, la República es eso justamente, el desvarío de la imaginación en lo relativo al campo de la política y al campo del poder del príncipe y de cómo debe conducirse el príncipe con sus gobernados y amigos. Bien, y en cambio yo, Maquiavelo, voy a proceder mediante la verità effettuale de la cosa. Voy a atenerme a la verdad efectiva o efectual de la cosa. Ese criterio de la verdad efectiva o la verdad efectual de la cosa se contrapone y se opone a lo imaginario que podría tener, lo ideal, lo formal que podría tener una propuesta como la de Platón, y por lo tanto Maquiavelo dice, hay que pasar por lo real, y lo real aquí significa la circunstancia existente, las repúblicas existentes, lo histórico, lo posible, en tanto se han visto anteriormente paradigmas parecidos, ejemplos parecidos. Lo real se efectúa, eso por una parte, pero el concepto de verdad efectual de la cosa también significa que la cosa hay que definirla mediante los efectos reales, los efectos. La verdad de la cosa está en los efectos, no buscarle la causa a las cosas, sino el efecto en el mundo corriente. Pues bien, este momento es un momento en el que lo que está haciendo Lucrecio es pasar al nivel metodológico lo que al nivel conceptual e historiográfico queréis es la función de la fortuna en el Príncipe. Es decir, la verdad efectual de la cosa y el juicio que se hace acerca de la verdad efectual de la cosa es la contrapartida a nivel metodológico de la actividad de la fortuna en la historia. La fortuna, la contingencia, lo puramente aleatorio. Cuando yo digo que voy a juzgar de la verdad de la cosa buscando pensar sus efectos, entonces estoy diciendo que esos efectos son la existencia contingente de la cosa en el mundo, la modalidad que tiene la cosa de existir, el objeto, el evento en el mundo contingentemente, es decir, mediante la actividad de la fortuna. Toda la dinámica del Príncipe, por lo tanto, consiste en hacer lo contrario, al parecer, de lo que haría Platón en la sección que os acabo de leer. Para Platón, el momento de aporein, el de aporía, tiene que pasar por y luego ser subsumido para olvidar este momento del encontrarse con, del cachar. Es la circunstancia del pensamiento. Y en cambio,
Para Maquiavelo, lo que tiene que pasar fundamentalmente para que haya república es conservar a nivel de la teoría del pensamiento, es decir, al nivel en el que se hace el juicio sobre la verdad de la cosa, hay que conservar a ese nivel metodológico, a ese nivel como característica del pensamiento, lo que es una característica del mundo en tanto mundo aleatorio en el que opera la fortuna. Hay que conservar a nivel del pensamiento la aleatoriedad del mundo en tanto materia, en tanto circunstancia, en tanto mundo eventual. ¿Qué ha pasado entre Platón y el bueno de Maquiavelo? Bueno, es evidente que lo que pasa es Lucrecio. Entonces, Lucrecio es el dispositivo que le permite, que le obliga a Maquiavelo a atenerse a un concepto de república material y a conceptualizar la república en tanto materia. Eso es el texto de Lucrecio el que se lo permite. Sobra sabido es la influencia masiva que tuvo en Maquiavelo la obra de Lucrecio. Esto lo han estudiado muchos y últimamente tiene incluso una base histórica y filológica en el descubrimiento del manuscrito del De Rerum Natura de mano de Maquiavelo, de un manuscrito, no del manuscrito, un manuscrito suyo en el Vaticano. Entonces, ¿qué le proporciona? ¿Qué es en concreto lo que le proporciona a Maquiavelo Lucrecio, que le permite conservar a este nivel teórico-metodológico la aleatoriedad que tanto le complica la vida a Platón y que Platón luego busca reducir o subsumir en el discurso teórico de la República suya? Pues de eso se ha tratado en los 4 seminarios que venimos tocando, los electos de aquí. Pero os lo resumo de esta manera. Lo que Lucrecio y el De Rerum Natura le proporcionan a Maquiavelo es una imagen, una narrativa, un concepto de república material de tal grado de radicalidad que tiene que convertirse en algo que reprime la historia de la filosofía y la filosofía política de Occidente, de la misma manera que Platón reprime el efecto de arbitrariedad en su descripción del paso desde el pensamiento hospitalario por contradictorio al pensamiento unitario que necesita la república ideal platónica. Y consiste precisamente en colocar en el ámbito del nivel atómico, en el nivel de los mínima atómicos, una serie de contradicciones que el poema pone de manifiesto, alegoriza y deja radicalmente sin resolver. Y esa irresolución, si queréis, es una forma de recapturar el aporein, la aporía, que en el caso de Platón se destina a una recuperación, a una subsunción, a una eliminación y a un dejar aparte, y que en el texto de Lucrecio emergen como en la materia del poema. Lo que le importa a Lucrecio no es la gramática del mundo, sino los sitios donde la gramática del mundo sufre desgarros y contradicciones absolutamente irresolubles. Entre otras, por ejemplo, conceptos como el clinamen, la desviación mínima que produce dentro del poema y de una forma de la cual es consciente absolutamente Lucrecio en todo momento, produce una serie de contradicciones entre el concepto de lo infinito y la infinidad
del mundo, por una parte, y la cuestión de la dirección o de la posición de las entidades en el mundo. Si os acordáis, esto también lo hemos comentado, si os acordáis, la propuesta atómica en Demócrito, en Epicuro y ahora en Lucrecio es la de una infinita caída de átomos en forma laminar y paralela, así, de la cual surge el problema que si existiera solamente esa dinámica, que es la dinámica de lo mínimo y del movimiento y del espacio vacío, si solo se diera eso, no habría cuerpos compuestos de átomos, solo habría átomos en movimiento paralelo incesante. Pues bien, como constatamos por evidencia de los sentidos que hay objetos en el mundo, necesariamente tiene que haber, además de el vacío, el átomo y el movimiento, tiene que haber un principio de desviación. Y este principio de desviación, clinamen, de errancia mínima, ocurre en lugares inciertos, pero siempre se da. Una cosa que se da, la forma misma de la contingencia más absoluta, que necesariamente ocurre, pero no se puede saber nunca dónde ha ocurrido, puede saber que ha ocurrido, pero no dónde va a ocurrir ni cómo ocurre este efecto de desviación, de errancia, de contingencia. Y esto lo sabemos por la evidencia de los sentidos de que hay objetos compuestos de átomos. Pues bien, en el momento en que hay una desviación, hay una matemática de mínimos y que nos lleva a una contradicción muy seria, en el sentido de que cuando hay una desviación, en última instancia, el transcurso y el movimiento, dice Lucrecio, hay que tener muchísimo cuidado, porque en el momento en que hay una desviación, si la desviación pasa por el concepto de lo infinito, va a volverse un movimiento no paralelo, sino perpendicular. Y las cosas, dice, los sentidos nos dicen, las cosas nunca se mueven en sentido perpendicular, nunca caen en sentido perpendicular. Si hay desviación, existe el abismo, la posibilidad perpetua de la perpendicularidad, es decir, de un eje que cruza el eje necesario de la caída de los átomos. Pues bien, este modelo, que lleva a una contradicción dentro de las leyes de la matemática, contradicción que vive Euclides en los axiomas, esta contradicción es el modelo mismo de la libertad del individuo. Porque si no hay posibilidad de esta desviación, aunque lleva a la paradoja, aunque lleva a la aporía, si no hay posibilidad de esto, entonces estamos en un mundo de un determinismo absoluto, en el cual lo laminar, lo paralelo de la caída de los átomos es también una figura de una relación causal de cadena encadenada, en la cual cada causa implica un efecto y cada efecto implica una causa y una única causa anterior en una cadena absolutamente incesante. Si no, pero, dice Lucrecio, constatamos que hay libertad de movimiento, que hay libertad de deseo, que hay libertad de intención, y por lo tanto no puede ser que haya un determinismo estricto. Por lo tanto, tiene que haber hasta a ese nivel desviación. Bien, lo que hace Lucrecio es buscar una solución, no buscar una solución, sino buscar radicalizar esta serie de paradojas a través del poema. Y esto le lleva a crear una postura para el yo filosófico que difiere, yo diría, absolutamente de la postura que normalmente se le quiere dar al yo filosófico de la filosofía epicúrea. Es decir, el filósofo es la máquina de producir y de reproducir las contradicciones
que se observan en la República material, es decir, en el movimiento contradictorio de la materia. Esto es lo que es el yo filosófico. Esto es la escritura filosófica. Es la máquina de reproducir y de producir esas contradicciones. Eso no tiene nada que ver con ese imaginario teórico del placer catastemático, del movimiento de indiferencia hacia el mundo que puede representarnos el jardín de Epicuro o toda la mitología de la autosuficiencia de la escuela de Epicuro. Todo lo contrario, el yo filosófico que emerge como autor, como sujeto del De Rerum Natura, es un yo absolutamente político en el sentido de que lo que tiene que hacer, lo que necesariamente en tanto escribe, es una pedagogía que reproduce las contradicciones del nivel más material, más básico de la materia. Es decir, las contradicciones que se reproducen en el De Rerum Natura se reproducen, digamos, a pesar de un esquema intencional que podría buscar reducir, subsumir, borrar, eliminar las aporías o la contingencia, como pasaría en el texto de Platón. Bueno, voy a cerrar diciendo dos palabras sobre este último giro que le he dado al argumento y dando quizás una especie de propuesta que señalaría o que volvería, si queréis, a esa ansiedad, a esa inquietud que os expresé al principio, que es una ansiedad, una inquietud filosófica y política también acerca de la posibilidad de una república que no produzca o que no esté destinada a producir fascismos, si queréis. Entonces, lo primero, sería absurdo decir lo que acabo de decir. Es absurdo decir lo que acabo de decir. Es decir, es una contradicción en términos de decir que Platón, y en la República de Platón, este momento que hemos identificado como el momento en el que Platón describe con una lucidez terrible como la contradicción, el aporein del objeto hospitalario en tanto contradictorio, se ha de concebir como un toparse con un cachar. Sería absurdo decir que Platón eso no lo hace o que lo hace mal, porque de hecho lo hace de una forma maravillosa. O sea, en la República, toda la República gira sobre este momento. Lo que ocurre es que el giro que da la República sobre este momento y sobre este toparse sobre este cachar, caché, ese es un juego de palabras intralingüístico de una sofisticación, vamos, el cachar caché de la República es interesante precisamente por haber producido esto, pero también luego por la retirada inmediata de Platón respecto de lo que acaba de producir. Ha producido una cosa que le da miedo, que le jode la polis. Entonces se retracta inmediatamente. Es un poco como lo que pasa en el Fedro cuando Sócrates cruza el río, se está cruzando el río y dice no puedo irme de este lugar habiendo cometido la falta que he cometido, tengo que volver, tengo que retractarme y volver a contar el cuento de una forma más adecuada, porque el daimon me ha dicho técnicamente que la has cagado y hay que dar la vuelta y hay que volver a empezar. ¿De acuerdo? Entonces, Platón genera un pensamiento de este momento de la contingencia que le resulta tan determinantemente aterrador que tiene que
retractarse y tiene que construir la ciudad, la polis, alrededor de esa retracción, de esa oclusión del momento. Y por eso no puede ser simplemente que Maquiavelo sea el bueno y Platón el malo en esta psicomaquía que os he montado, para nada, ¿no? Pero en la historia de la filosofía yo creo que ocurre algo parecido. Es decir, que hay un esfuerzo en la historia de la filosofía por olvidar este momento en Platón, y que Maquiavelo sirve para ayudar a olvidar este momento en Platón, cuando en realidad lo que habría que hacer es ver en Maquiavelo un lector, pero atentísimo, informadísimo, platónico en este sentido. O sea, Maquiavelo es platónico en el sentido que él ha cachado este momento en Platón y hace de él el principio tanto práctico como teórico de la república que rige el príncipe. O sea, eso yo creo que apuesto por esa descripción. Ahora, ¿qué nos permite esta descripción decir ahora mismo en la circunstancia que vivimos, en este momento en el que la república parece producir efectos autoinmunes, efectos de populismos demagógicos que organizan la polis alrededor de una única instancia o de un significante concreto y que luego invierten en ese significante concreto, en esa identidad concreta, el valor de sustancia para controlar toda la república y para controlar las contingencias de la república? Podríamos decir que el concepto de república material que se descubre en Platón, que hemos visto en Platón, que luego aflora de una forma programática y absolutamente rigurosa en Maquiavelo y que se da en su forma más radicalizada en Lucrecio, que lo que nos permite construir esa genealogía alternativa de la república material es una alternativa precisamente a las instituciones y a las repúblicas que se dejan concebir bajo la forma mítica del significante que acapara la inversión de sustancia. Esto tendría, y habría que pasar horas, días, meses de debate constitucional, esto tendría consecuencias prácticas para el concepto de institución y para las instituciones que se pueden montar. Y, por ende, de las repúblicas, es decir, de los conjuntos abiertos de tales instituciones que se montan de esta forma. Entonces, ese es el dispositivo que busco montar. Esa para mí es la trayectoria de la república material, y para mí la propuesta política de este momento es hacer de todo este discurso genealógico filosófico, hacer de él un programa político y una serie de posibilidades políticas. Una política, bien. Muchas gracias, ya. No podía estar más de acuerdo con tu tesis fundamental. Intentaré ahora ensayar, espero no tomarme más allá de 10-15 minutos, algunos puntos me parecieron extremadamente relevantes de tu intervención y que sin duda yo creo que podríamos extender, sobre todo por el hecho de que para toda filosofía en general, ¿no?, es muy difícil pensar la contingencia. O sea, tal es así que en el caso de Platón mismo, ¿no?, en el Sofista, cuando vuelve sobre estos temas en un carácter mucho más ontológico, ¿no?, tiene que en el fondo permitir una entrada un poco de no ser, digamos, ¿no?, justamente para que su propio sistema siga operando, digamos, ¿no?, y no devenga loco, ¿no?
¿no? O sea, uno podría recordar esos problemas que tiene Platón al intentar tratar de controlar la contingencia, porque al cabo, ¿qué es lo que haría el poder, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que es tratar de controlar los contingentes, digamos, ¿no? Y de las formas en que se dan esas contingencias. En ese sentido, yo creo que Maquiavelo es profundamente lucreciano, porque en el sentido de que la forma de recuerdo, ¿no? Creo que en el capítulo 6, me corrige si me equivoco, el propio Maquiavelo, ¿no? Cuando tiene que dar una imagen, ¿no? De la toma del poder mismo, ¿no? Ocupa el modelo de los ballesteros. Sí. Y los ballesteros no van muchas veces justamente para poder acertar en el blanco, ¿no? Sí. No necesariamente tienen que ir en línea recta, ¿te fijas, no? Sino que tienen que tomar el modelo de la curva, el modelo de la elíptica, creo, o parabólica, creo que nombra ahí. Y es un buen síntoma, porque en el fondo, para tomarse el poder hay que crear las condiciones de un clinamen. O sea, funciona, digamos, no con el modelo de la curva, porque claro, el clinamen, la única alternativa dentro de la escueta propuesta son 90 y tantos versos, simplemente la teoría del clinamen en el libro 2, ¿no? De Herrera Natura. La única alternativa que queda como plausible es que el clinamen se comporte como una curva, no puede ser angular. Y en ese sentido, claro, está bien lo que tú dices, digamos, ¿no? El modelo de Euclides como que entra en crisis, sí, de una manera así como interna. Sí. ¿Por qué? Porque en una línea recta no sale nada, no sale absolutamente nada. Entonces, por eso que Lucrecio tiene la necesidad del clinamen, ¿no? El clinamen de entenderlo como una alia causa, más allá del peso, ¿no? Porque del peso tampoco saldría nada. En ese sentido, como que me acordé mucho de Althusser con tu propuesta, digamos, ¿no? O sea, me parece también que va muy en esa línea. Un segundo punto que me llama mucho la atención es justamente que también en Maquiavelo hay otra forma de haberse con la contingencia, que es crear otra forma de la contingencia. ¿A qué me refiero? Estoy refiriendo a unos capítulos más allá, cuando Maquiavelo ofrece el modelo, bueno, imposible, ¿no?, de toma del poder de Cesare Borgia, ¿cierto? Señala el deseo de Alejandro VI. Entender también el clinamen como deseo. ¿Cuál es el deseo de Alejandro VI? Es darle una república, o un Estado, ¿no?, ya formado, ya configurado a Cesare Borgia, pero también él atiende la contingencia de que eso es un imposible. Y Maquiavelo da un análisis, pero extraordinario, de cómo se comporta la contingencia. La contingencia, si bien tiene esta cosa que le aterra, digamos, ¿no?, a Platón, que al fin y al cabo es la idea de lo múltiple. Algo que los sofistas sabían y que nuevamente con Bárbara Casán el día miércoles volvimos a recordar acá, ¿no? Ese múltiple, digamos, ¿no? Sin embargo, tiene una cierta estructura, pero una estructura que se comporta dinámicamente. Es decir, la contingencia está formada por contingentes, que a su vez son formantes de deseos, y deseos que en general tienden a lo particular. Sí. Y el que más se repite, recuerdo, ¿no?, en Maquiavelo, es el formante de los venecianos. Entonces, los venecianos parecen ser el mayor de los obstáculos para poder cederle un territorio a Cesare Borgia. ¿Y cuál era el deseo de los venecianos? Recuerdo, ¿no?, en que volviera a Francia, a tener un grado relativamente hegemónico dentro de lo que va a ser después la península de Italia, ¿no?, la bota. ¿Qué es lo que hace Alejandro VI? Les concede el deseo, interviniendo justamente un matrimonio. Claro, eso es lo que interviene, digamos, ¿no?, un papa, digamos, ¿no? Las sucesiones, digamos, no de los reinos, digamos, ¿no? O sea, y de los contratos que supone, digamos, ¿no? Sí. La toma del poder, digamos, ¿no?, de las alianzas políticas relevantes en aquella época. En ese sentido, no puedo estar más de acuerdo contigo de que la materia se comporta republicanamente en Lucrecio, sin lugar a dudas. Porque si uno se fija, el momento declinante de lo político, estoy pensando en el libro quinto, es un momento súper interesante,
Porque claro, Lucrecio reconoce de que hay encuentros entre hombres y mujeres, pero que estos encuentros o bien se ofrecen de una manera totalmente inconsistente, diría Althusser quizás, ¿no? Es decir, que no logran tomar consistencia. Y que claro, el momento de la toma de consistencia es un momento bien peculiar. Un momento en donde voy a recordar más o menos el verso, ¿no? Más o menos, probablemente no lo sigue tal cual está. Es un momento en donde Lucrecio hace una operación lingüística clásica, digamos, de su texto, ¿no? Que me gustaría hablar un poco también de ello, pero bueno, es el momento en donde la mulier, conquesit, coniunta, viro, in uno. No creo que ese sea el orden, pero es más o menos así. Si uno tuviera que traducir así con un poco a la rápida, es el momento en donde la mujer se concede a sí misma, ¿no? En clave de cónyuge, en calidad de cónyuge o de pareja, podríamos traducirlo hoy día más sueltamente, ¿no? A un hombre. O sea, hay genes heterocomunitarios, justamente por un principio de clinamen o de desviación de la propia mujer, en donde ella se curva y se entrega a un varón. Y no como el derecho en general lo entiende un poco al revés, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí me resulta una duda, ¿no? Que una república no puede ser concebida sin un estatuto jurídico, rule of law. Y el estatuto de las leyes en Lucrecio es una cosa bien interesante también, porque el ius emerge justamente cuando la comunidad está fatigada, extenuada, defesos, es lo que escribe, ¿no? Defesos, de pelear consigo misma. Pero esa pelea consigo misma está dada por un otro deseo, ¿no? Un deseo de potestas prácticamente absoluto de cada uno frente al otro. Es decir, hay república, o podría ser entendido que Lucrecio es un republicano justamente porque él reconoce que muchas veces las comunidades podrían tender a una suerte de anarquía, pero una anarquía entendida en donde cada uno de los particulares que asista al cuerpo de lo comunitario quiere todo el poder para sí. Ese es un punto que me parece que sería interesante que lo pudiéramos conversar también, ¿no? Y que justamente, claro, después de que están cansados, lo único que les queda es elegir magistrados, ¿no? Para poder en el fondo regular, digamos, ¿no? a la comunidad, ¿cierto? Es un punto que me parece... En ese sentido, claro, uno puede entender esa vieja querella entre Farrington y Mobiliano, ¿no? En donde para Farrington, Epicuro y Lucrecio eran protocomunistas, ¿no? Sí. Claro, ¿cierto? Por el cartel de Epicuro. Y Mobiliano, en el fondo, defendía a un Lucrecio no republicano, sino que pro monarquía, digamos, ¿no? Cuando habla de los Rex, cuando en realidad el Rex lo único que hace es, así literalmente, es dividir para repartir. Eso es lo que hace un rey. Protege con ciudad amurallada, ¿cierto? ¿A quiénes? A quienes le rinden, por decirlo así, de bienes súbditos, pero de bienes súbditos porque los protege. Y después divide y reparte. Entonces, ahí hay como dos puntos que a mí me parecen como súper interesantes que pudiéramos conversar, así como para abrir una conversación sobre esto. Muchas gracias. No, gracias. Y me tomé 10 minutos. Sí. Excelente. Perfecto, ¿no? Clavado. Una respuesta rapidita y luego si hay preguntas. Sí, por supuesto, ahí abrimos la discusión. Para empezar por lo último, el cansancio que da lugar de raíz, es la raíz del estatuto jurídico. Tiene un parecido, creo yo, importante con la relación entre el miedo y la producción de los dioses. Es decir, que la soberanía
de los dioses, la mitología, la superstición, tiene la misma estructura que la producción del estatuto jurídico de la República. Y eso yo creo que eso hace complicado, bastante complicado, un régimen de leyes dentro del ámbito de la crítica feroz y rigurosa que hace Lucrecio de esa estructura compensatoria que tiene la producción de la religión y de la mitología respecto del temor a la muerte. Entonces, y sin embargo hay leyes, existe la necesidad de la ley. También se podría decir que existe por lo mismo la necesidad de ese ámbito de los dioses. Eso es irreductible, ¿no? Como lo son el temor y el cansancio. O sea, que yo diría que en el momento en que hay república tiene que haber temor. Y en el momento en que hay temor tiene que haber república, o puede haber república, no tiene que haber, pero puede haber república. No puede haber república sin temor, o sea, no puede haber república material sin temor. Pero por eso mismo no puede haber república material sin la posibilidad constante de la producción de este significante populista que emerge como el factor religión, factor sustancia para unificarlo. Entonces, la república material no es que haga imposible la producción de fascismos de ese tipo, sino que hace posible el pensamiento de la producción del fascismo desde dentro de la institución para poder luego pasar a una crítica de tales cosas en función de un aflojamiento de la institución y la destitución o derogamiento de la unidad de la institución. Quisiera volver también sobre el Ballestero, porque allí intervienen varias cosas. Pues Maquiavelo decía, es un lector absolutamente extraordinario de Lucrecio, ¿no? Sí. En la analogía del arquero, del ballestero, interviene, es un sistema complicado en el que hay un telos, una meta, un blanco, hay un arquero, está el arco y está luego, digamos, lo que se puede decir, el acto intencional. Claro. Entonces yo veo el objeto, veo el blanco, tengo aquí el arco y sé más o menos que tengo la intención de que la flecha llegue al blanco. Entonces tengo una representación mental tanto del blanco como del arco que tiene que describir la flecha para llegar a él. Y entonces un matemático, si el mundo fuera solo matemáticas, podría describir absolutamente, conociendo la distancia, conociendo, digamos, el viento, conociendo ciertas cuestiones materiales del entorno, podría describir perfectamente, matemáticamente, el ángulo que habría que tirar y, por lo tanto, crear una especie de fantasma del blanco por encima del blanco al que apunto, sabiendo que hay una declinación entre el blanco este y el blanco de acá. O sea, que habría la posibilidad de una descripción matemática absolutamente rigurosa de la diferencia entre el fantasma o el simulacro y el objeto real. Pero eso no se da. Se da, en cambio, o se da eso, pero se da también una lógica necesaria, suplementaria, que es la lógica de la virtud. O sea, que el arquero tiene que conocer, además de la lógica matemática o de la matemática de la circunstancia, tiene que conocer la virtud del arco. Y la virtud del arco es una cosa que inhiere en la materia del arco. Yo sé que el arco hay que tensarlo así, y si lo tenso demasiado se me rompe. Pero ese conocimiento de la virtud del arco solo se da en función de la experiencia y del experimentar sobre el arco. Entonces,
la virtud del arco es algo que viene de la experiencia, de la repetición, del movimiento, de una especie de conocer la materia, de la praxis de la situación. La relación entre ese tipo de conocimiento y el tipo de conocimiento matemático es una cosa que es fundamental para el príncipe. El príncipe tiene las dos cosas. Y lo que no tenemos los que no somos príncipes es la capacidad de tener las dos cosas a la vez y de ejercerlas a la vez. Exacto. Príncipe es príncipe y es un principio en tanto conserva lo ideal de la matemática y la praxis a la vez. Ahora, lo ideal de la matemática y la praxis tienen epistemologías y hasta ontologías muy diferentes y en ciertos casos ontologías y epistemologías que se oponen, que se cruzan. La matemática de Arquímedes, sin duda, ¿no? Sí. En todo caso, Sí. ya no sirve. Sí, Claro. sí. Y yo creo que eso lo sabe perfectamente Maquiavelo y lo sabe Lucrecio también. También. Pero le lleva a Lucrecio a unas crisis muy bonitas. Bueno, Abrimos, sí. Gilberto. Sí. ¿Aló? Tengo una observación, más bien una pregunta, acerca de, digamos, esta contingencia radical que está ocurriendo sobre la fortuna en el caso de Maquiavelo. Porque yo pensaba justamente en el rol que tenía, evidentemente, la virtud del príncipe, ¿no? Que es capaz de formar, de alguna manera, o de educar esa contingencia para los fines precisos que estima. Y acerca de eso, claro, la condición de la verdad actual, maquiavélica, parece estar más o menos en ese mismo juego, ¿no? En la determinación posible de esa contingencia radical. Pero que a la vez es capaz de formar otra contingencia radical mucho más grande, ¿no? Que es la historia. sí. La historia no en un sentido general, nada, sino la historia como la suma de esas verdades actuales y también la aleatoriedad de esas verdades que confluyen en alguna especie de relato. Acerca de esa noción, yo quería preguntarte justamente acerca de la noción de historia, para discutir acerca de esta noción materialista o la conformación materialista del objeto de la cultura. Eso por una parte, como una pregunta, y otra que se refiere a eso, que no es para nada mismo que también relacionado con Maquiavelo, pensaba 17, 18 del príncipe, cuando está la canibalización de la idea de Quirón, ¿no? Porque Quirón justamente lo que permite es un animal y un hombre, ¿no? En gran medida. La potencia de la figura de Quirón en gran medida se da justamente por ni siquiera la dualidad, la lógica, sino que también el conjunto de figuras que Quirón confluye. Y acerca de Quirón uno siempre se pregunta, y tú partías muy bien en eso, sobre una noción mitológica de esta figura. Me gustaría que te refirieras un poco a esa noción mitológica, como esa forma de confluir distintos órdenes, lo orgánico, que sería lo animal, lo ideal o aleatorio también de lo humano, pero por otra parte también esa polía que leí, porque Maquiavelo nunca está muy resuelto, ¿no? Sí. Voy a decir que se le dibuja muy bien, como un banal. Sí. Sí. Vale. Más o menos en orden, ¿no? Y esto sin responderte, vamos, dialogando. El príncipe, la virtud del príncipe es una cosa muy complicada, porque la virtud es un aspecto, como veíamos en el caso del arco, que no se puede decir que sea solamente
una cosa que inhiere en el príncipe, sino que se da en la interacción entre el príncipe y el ambiente, si queréis, tanto el ambiente político como las relaciones de personas, ¿no? Entonces, el hecho de que uno pueda llegar a ser príncipe depende, ¿no?, de coger la fortuna por la coleta o algo, ¿no? Pero eso no está dado hasta el momento en que la fortuna se cruza contigo. Entonces no lo llevas dentro hasta que pasa. ¿Y qué significa este pasar, el ocurrir de la fortuna, que permite emerger lo que hasta entonces puede que llevaras dentro o no, pero no se sabe y no se da hasta el momento en que ocurre lo afortunado o desafortunadamente, pero con fortuna, con la intervención de fortuna en todo caso? Bueno, imagínate, dice dice Maquiavelo, siempre van a haber catástrofes naturales, terremotos, el Arno se va a desbordar, las catástrofes naturales. Eso está dado, o sea que las catástrofes de orden natural son catástrofes que como el clinamen, como las desviaciones, ocurren. Y van a ocurrir sin que sepamos dónde, de allí lo catastrófico. El príncipe tiene una relación con la catástrofe que es de anticiparse a ella. Sabe que va a pasar en algún momento, que en algún momento va a haber un terremoto y por tanto el buen príncipe, el príncipe precavido, es el que, al igual que el arquero, ve en el momento futuro la posibilidad, la eventual necesidad, sin saber en qué momento va a eventuarse la eventual necesidad de la catástrofe. Y hace cosas que parecen absurdas, como en un momento de perfecta armonía social, prever que va a haber una batalla, en un momento de lluvias, saber que habrá sequía dentro de cierto momento, pensar en la posibilidad del terremoto. Entonces, esa disposición hacia la contingencia y de la posibilidad, esa disposición práctica y contrafáctica que lleva dentro, digamos, el príncipe, pero que es un aspecto suyo que a lo mejor es lo que hace posible que coja de la coleta a la fortuna, pero eso no se sabe hasta después de que ha pasado. Exacto. O sea, el determinarse como príncipe, el príncipe es la catástrofe que luego hace posible el pensamiento de la catástrofe del príncipe. Ahí está el circulito de Maquiavelo, y es un circulito que él evidentemente comprende y asume perfectamente, pero que para el Borgia, a quien va dirigido el príncipe, es muy complicado, porque implica que el llegar a ser príncipe es un efecto de fortuna y no un efecto de la intención que hace de fortuna la mujer que uno agarra. O sea, es un acto de fuerza arbitrario y no un acto de fuerza jurídicamente sancionado o que sale de una preexistente virtud del príncipe. Entonces, esa es la suerte de complicación que yo le veo allí. Eran dos cosas más, la historia y Quirón. La historia tiene primero un estatuto en el pensamiento de la relación entre las contradicciones que hacen hospitalario el objeto. O sea, el objeto es hospitalario al pensamiento, invita al pensamiento, acoge el pensamiento en la medida en que incluye dos momentos. Y en que la contradicción se da en dos momentos que se hacen simultáneos: el ser y el no ser, lo alto y lo bajo,
lo pesado y lo liviano. O sea, una cosa puede ser las dos cosas a la vez, cuando en realidad hay que pensarlas de forma secuente, o normalmente sería una cuestión de dirimir si esto es pesado y luego deviene liviano, o al revés, o sea, una extensión temporal cronológica. El pensamiento de la contradicción, en ese momento parece ser un pensamiento en el que se reduce la sucesión a la simultaneidad y que por tanto es una intervención en un pensamiento de la historia que sería una historia en tanto sucesión de eventos. Entonces lo que dice Platón es, bueno, en ese momento lo que dice Platón es que no, hay que pensar el objeto como histórico, en el sentido que tiene un posicionamiento cronológico, pero ahistórico o incluso antihistórico en la medida en que conlleva este aspecto de contradicción que hace posible y necesario el pensamiento y que lo acoge y lo hace hospitalario. Entonces, hay una dinámica de decir, si es pensable es porque busca un posicionamiento. Si el objeto es pensable es porque el objeto se posiciona en tanto históricamente firme en un punto cronológico y a la vez antihistórico en la medida en que incluye una especie de suspensión de la historicidad cronológica. Lo mismo, en cierto sentido, lo que pasa con Quirón, pero pasa de otra forma y de una forma incluso más interesante. No sé si es más interesante, pero en fin, pasa de otra forma, ¿no? Entonces, la figura de Quirón es, entre otras cosas, una figura para pensar un método que te permite hacer de cosas secuentes una cosa singular y contradictoria. Entonces, la identidad de Quirón, la identidad de cualquier hipógrifo, de cualquier quimera de este tipo, es una identidad dentro de la lógica de Maquiavelo, pero también en muchas lógicas en las cuales no solo dos géneros de animal se cruzan de una forma fantástica, sino que las historias se juntan y se hacen simultáneas, historias que normalmente se piensan o bien como secuentes o como completamente apartadas, obedeciendo a patrones distintos, y que por tanto forman una especie de alegoría de cómo se escribe el texto del Príncipe. El Príncipe también es una especie de bazofia, de mezcla, de estructura compuesta de distintos géneros y de distintos tiempos que se alegorizan mediante estas animalizaciones Quirón, pero que luego también dice, bueno, de acuerdo, ese es un mitologema cualquiera, pero luego resulta que el Príncipe también es un mitologema parecido, ¿no? Que el Príncipe deriva cierta autoridad de los mitologemas que cruzan géneros y que hacen simultáneas contradicciones de este tipo. Entonces, es una figura importantísima, tanto como dispositivo que nos indica un cruce de géneros, como metadispositivo que nos indica cómo se puede contar el cuento o narrar la historia o alegorizar la escritura acerca de tales objetos, como la República, por ejemplo. En ese sentido voy a intervenir. No, una cosita nomás, que en el caso de Quirón es súper interesante, porque en el fondo también uno lo podría mirar en el sentido de que lo que está haciendo ahí Maquiavelo es decir, que el procedimiento de conservación del poder, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Tiene que ser, por decirlo así, tiene que tener constar de un factor estético, ¿no? O ficcional, sí, de construcción, digamos, ¿no? De un ente. Sí. De un imposible, digamos, ¿no? Pero que dentro, digamos, ¿no? Del estatuto de la ficción se vuelve totalmente verosímil. Y desde ahí, al separar, digamos, ¿no? El hombre del animal,
analizar el lado del animal, justamente porque el animal en el fondo uno no podría imputarlo jurídicamente, pero tampoco acusarlo moralmente, digamos. Entonces, y mostraría dos tendencias o dos operaciones con las cuales el príncipe mismo podría operar, digamos, ¿no? Justamente para poder en el fondo conservar, agrandar y consolidar su propio poder, sí. ¿no? ¿Cierto? O sea, una cosa Sí, como, sí. o sea, como que el poder en el fondo no puede funcionar sino que ideológicamente, ¿no? Lo podría ya pasar como el tejo un poco más para adelante, ¿no? Sí, Sí. sí. O sea que el Quirón es un mitologema al cual referimos el poder del príncipe, es análogo del príncipe y es también análogo del súbdito. O sea, el Claro. príncipe se relaciona con el súbdito en tanto el súbdito es animal. Claro, exactamente. Y no solo en tanto el súbdito es potencialmente príncipe también. Claro. Sí, Carlos, tú parece Bueno, gracias por la presentación muy clara. Tengo dos preguntas. Una es que estaba pensando la misma presentación que estaba en contraposición entre la dos de la vida. Recordaba la contraposición entre el yo kantiano y la recepción de esa gestión por los románticos tempranos. O sea, si uno piensa la posibilidad como de un yo que sea representante de las paradojas, Sí. un yo que sea representante, que incorpore la ocurrencia, podrían decir los románticos tempranos, un yo, una estructura que incorpore la ocurrencia de forma sistemática, la destrucción del yo. Sí. Distinta a una ley kantiana, un yo, ese principio aperceptivo, trascendental del yo de unidad, y dice bueno, todas estas situaciones me pertenecen, por lo tanto hay una unidad trascendental como la primera disposición de este campo. Sí. Es interesante porque yo veo desde ese campo, después va aquí, que lo había leído, y después los próximos románticos van a destruir esa cuestión, o sea, no va a haber ya en los próximos románticos. Sí. Uno ahí puede ver cuál tipo de estrategia sistemática que trata de incorporar la ocurrencia y que se traduciría también en incorporar sistemáticamente el acontecimiento. Sí. Pero esa tiene problemas, o sea, es peligrosa. A los peligros de las consecuencias políticas que esa cuestión lleva como romántico es como más evidente. Entonces, me gustaría saber cómo lo ves ese devenir a la destrucción de la subjetividad que ocurre Sí. en lo romántico y las consecuencias políticas que esa destrucción de la subjetividad lleva. Sí. Esa es la otra, más complicada. Tiene que ver con la cosa de la matemática que estaba pensando en, por ejemplo, Leibniz, el cálculo infinitesimal. Claro, porque la incorporación de la curva frente a la matemática de Euclides es una cosa, pero la incorporación de la inclinación infinitesimal, o sea, de la construcción de una técnica, Sí. incorpora esa infinitesimalidad al movimiento. Es una cuestión que está totalmente incorporada a la técnica, o sea, los dispositivos actuales que han incorporado lo aleatorio dentro de sus algoritmos. Ese desvío o ese desvío infinitesimal está incorporado en la técnica de construcción de los aparatos. Incluso la virtud del arco está calculado, o sea, el coeficiente de elasticidad está calculado en la mercancía. O sea, para las porquerías fallan, está calculado. Lo que pasa es que también está calculado la emoción, la reacción del consumidor. Claro, el consumidor es más exigente, el otro que compró más barato es menos exigente, entonces está también está calculado. ¿Qué pasa con cuando la técnica incorpora esa cuestión? O sea, incorpora el final del conato a la mercancía. Bueno,
dos o tres cosas. En cuanto a lo primero, uno de los grandes problemas del modelito que yo estoy armando aquí es que si efectivamente lo que buscamos es una república material y la definimos de la forma en la que la he definido yo, como el conjunto abierto de instituciones, de efectivas, etcétera, etcétera, que producen no identidades y que producen y que no se dejan sustancializar o que se resisten a la sustancialización, allí el peligro parece que el peligro es mucho más serio de que surja un líder que nos diga, no, estas instituciones son defectuosas, son defectivas, hace falta una política de fuerzas y de completud y de raíces y de orígenes, es decir, todo el aparato de conceptos normativizantes y sustancializantes se podrían desarrollar y se podrían llevar a ejecutar precisamente a raíz del terror que produce el defecto de la institución y la apertura del conjunto de instituciones que es la República. O sea que surge el líder, el Führer, en el momento en que hace falta la decisión que clausura el conjunto, que cierra el conjunto y que le da forma, y que dice ese defecto de la institución es una incapacidad de la institución y hay que cerrar, hay que desdefectualizar la institución, hay que darle una forma concreta e infinita, un Reich de 1000 años para la institución. Y además en vía democrática. Además con vía democrática. Sí, y decir, hay que defender las instituciones. ¿Cómo las defendemos? Dándole clausura, dándole forma, dándole identidad, dándole sustancia que persista. Entonces, existe el peligro de un yo que se autoafirma. Esto también casa con la cuestión de Maquiavelo. O sea, el príncipe puede ser el que dice, no, yo soy el que cogí de la coleta a la fortuna. Y me instalo, y ese haber cogido de la coleta a la fortuna demuestra mi virtud y demuestra que yo soy quien tiene que decidir. O sea, yo ejerzo porque yo cogí a la fortuna de la coleta. Pero eso también depende de un olvidarse de lo afortunado que es el aparecer de la fortuna para que la cojas en primer caso. Eso es lo que tiene que borrar el yo que se autoinstala. La contingencia, el acto de fuerza, de violencia, que es el autoinstalarse el yo, es lo que el yo primero borra y que instala un yo decisivo. O sea, la decisión es violenta, el instalarse del yo en tanto sujeto de la decisión es violento, pero la violencia del instalarse del yo en tanto sujeto de la decisión tiene que borrar el yo en la medida en que se hace ese sujeto clausurante del conjunto abierto de instituciones. Y eso es lo que tiene que venir a recordar el pueblo o tal otro, y lo tiene que recordar a veces de forma violenta, produciendo un contraefecto o una contraposición de otro yo. Militancia. Y militancia puede ser la militancia en las calles, pero también puede ser la militancia intelectual, puede ser la militancia de quien puede describir el yo de una forma que recalque y destaque la violencia de la autoposición, del Setzung del yo. Eso, o sea, que no es solo la militancia de las calles, pero también pasa por ahí, sino que también es la militancia del pensar el yo en tanto posición y posicionamiento
violento. El cálculo. El cálculo. O incluso se podría radicalizar esa pregunta. ¿Qué pasaría si, como lo mostraban los hechos, ni siquiera tenemos lo aleatorio? Es decir, el cálculo de probabilidad, digamos, no para poder anticipar un acontecimiento. Sí. Estoy pensando en Trump. Sí, claro. O sea, solamente uno predijo, digamos, tal evento, ¿no? Yo creo que discrepo. Es decir, la virtud del arco, discrepo porque para mí la virtud del arco, igual soy demasiado leninista para esto, o sea que el arco tiene una forma, tiene unas cualidades que solo se comprueban cuando compruebas el límite del arco. Y el límite de la torsión de lo material no está dado y no se comprueba matemáticamente. Si se comprobara matemáticamente, entonces la ingeniería sería una ciencia exacta. Y no lo es. Es una ciencia aproximativa. Se aproxima a la exactitud, la busca, pero y nos dice, bueno, el cemento que cuaja a esta temperatura, a esta altitud, con estas características, resiste este peso más o menos. Se acerca a resistir este peso, pero nunca llega a una descripción completamente exhaustiva, saturada de la instancia material. La busca, pero no llega a ella. Es decir, no funciona teoremáticamente. No puede. No. Pero tendencialmente sí. O sea, la lógica es tendencial y no exacta. Por eso el cálculo, aunque el cálculo es efectivamente nace para esto, nace para la descripción del átomo de la línea curva, ¿no? En cierto sentido, no satura el campo de la mercancía ni el campo del mercado. Si el campo del mercado y si el capitalismo fuera matematizable, por decirlo así, entonces no existiría contradicción. Pero no lo es del todo, porque el nivel de consumición y el nivel en el que hay que explicar cómo funciona el deseo del consumidor, el deseo de tener tal cual tal mercancía o el valor de tal mercancía en cierto contexto, eso no se deja describir matemáticamente del todo, aunque se aproxima. Fijaos que esto es una curiosidad de la historia de la economía política. Marx, en los últimos cuadernos, igual lo sabéis pero en los últimos cuadernos que él escribe y en las últimas cosas que él está intentando hacer con Engels, es construirse un cálculo diferencial que se ajuste al problema de las matemáticas del capitalismo. No lo consigue, pero el problema que le ocupa más y que le lleva a esa necesidad es pensar la fracción del cero partido por el cero. Entonces, para Marx esto es fundamental, intentar concebir un sistema matemático que le permita pensar ese tipo de fracción. No ese tipo de fracción, esa fracción. Sin poder pensar eso, dice él, no hay posibilidad de pensar la matemática del capital. Pero eso es. Y se hace unos líos. En el fondo está pensando
Está pensando Sí, está pensando la deuda y está pensando la autoidentidad de la deuda, está pensando cómo pensar la contradicción en tanto identidad. Claro. Y esto lo han estudiado. Se descubrieron estos manuscritos en el año 38 y en la Unión Soviética, pues claro, la gente dijo, claro, esto ya lo explica todo. Los cuadernos matemáticos de Marx, una maravilla, nos ayudan a pensarlo todo. Y luego resulta que cuando los matemáticos empezaron a bregar con aquello, pues tampoco lo explicaban tanto y caían en unas contradicciones tremendas, y todo por no haber estudiado el cálculo a través de Leibniz, precisamente. Es como pensar la raíz cuadrada de menos 1. Sí. Algo parecido. Bueno, el problema del 0 sobre 0 es un problema que apunta a la ontología peculiar del número 0, que es y no es número, que en tanto número tendría que poderse expresar como identidad de esa forma. O sea que el 0 sobre 0, si el 0 fuera un número como cualquier otro, tendría que ser equivalente al 1. Pero no, el 0 sobre 0 no puede ser equivalente al 1, tampoco puede ser equivalente al 0. Entonces, tiene una cualidad ontológica absolutamente singular, la del 0, el 0. Pero, ordinalmente, forma parte del conjunto de los números y ocupa una posición numéricamente descriptible. Entonces, es un elemento de una paradoja absoluta, el 0. Y esto Marx lo intuye y sabe, o cree saber, que el deseo y el 0 tienen una ontología paradójicamente similar, y esa relación la tiene que establecer, la tiene que poder establecer si quiere matematizar sistemáticamente el capital. Claro. No lo consigue, porque no se puede conseguir, pero por ahí pasa la cosa. Claro, es un número que no numera. Sí. No un número ni numerado ni numerante. Sí, ¿dónde está? Pero es un número. Carmi no está por aquí, ¿no? No, porque esto, los matemáticos árabes. Sí. Y por eso además te saqué la cosa de pensar la raíz cuadrada de menos 1. Sí. Bueno, ahí tenés que inventar todo un nuevo campo de las matemáticas, que son los números imaginarios. Sí. Como muy impresionante. Oye, ¿y qué pasaría, de verdad, qué pasaría si no tuviéramos ni siquiera el cálculo de probabilidades de nuestra mano? Si nos tomamos en serio, digamos, no la palabra aleatorio, como pretende Althusser. Y creo que escuchándote vuelve también, ¿no? Estaba pensando porque la otra posibilidad, no hay nadie que quiera preguntar, ¿no? Sí. La otra posibilidad es abrir la cuestión de la república material desde un análisis de los Foedera. De los Foedera. Sí, de los Foedera naturales. Sí. Atendiendo el hecho de que lo que estaría haciendo Lucrecio estilística, pero también y a la vez filosóficamente, es elevar a un plano ontológico una noción jurídica, otra vez, ¿no? Sí. Como suele hacer. Sí. Eso yo no lo he visto muy escrito, por eso te digo que estoy como... ¿Eso tú no lo ves? No lo he visto muy escrito, digamos, ¿no? En ensayos sobre Lucrecio. Es decir, de cómo el tipo toma la lengua, o sea, tiene poco repertorio para hacer filosofía, pero sí tiene el campo del derecho. Sí. Y ahí le da el privilegio a una noción jurídica que es muy interesante, porque es una relación entre dos. Entre dos, que puede ser o no exitosa. Hasta ahí está todo bien, digamos, ¿no? Con Althusser. Sin embargo, es una noción jurídica que no es como la Fides, que necesita un tercero, un autoritas o un pontificex, para que garantice, digamos, una relación entre... Yo creo que por ahí podría ir también otra forma de entendimiento de una república materialista. Sí. O sea, pensar en dos y no pensar tanto en el cero, quizás sea interesante, ¿no? Sí, esto en el seminario hemos estado hablándolo un poquitín cuando hablábamos de la palabra término, del concepto de términos, que es el sitio donde se tocan dos campos y que necesita de un rito propiciatorio anual en el que se
se dirime el borde de los dos campos, que es precisamente donde se tocarían los discursos de los dos dueños y que es una cuestión de dos, pero que dos con el testigo el testigo mudo y muerto del término, del Dios término. O sea que es dos ante un uno oculto. No sé. ¿No? Ahí yo no sé si estaría no súper de acuerdo. Sí, Felipe. Respecto al cero partido cero, hay un texto que cita desde la clase sobre Leibniz, un texto de Leibniz, que es la forma de explicar el cálculo infinitesimal mediante el álgebra. ¿Mediante el qué? Mediante el álgebra. Era como un tránsito simple, pedagógico, para explicar desde el álgebra, desde geometría algebraizada, el cálculo infinitesimal. Y ahí llegaba a la relación pura, como a la representación de una relación pura. Y esto era el cero partido cero. Pero he explicado que realmente era diferencia partida por diferencia, que tendían a ser. Pero que significaban la mínima diferencia o el mínimo número que puede haber en cada una de las casillas de esta división. Y por lo tanto, eso quedaba como una especie de espacio vacío que solamente terminaba dejando como centro ontológico, por decirse, a la relación pura, la división entre la rueda y la barra. Una cuestión que quería mencionar, sí, que me parecía que... No, es de interés. Sí. Más preguntas. No me vais a objetar nada. No. Sí. Mi consulta en relación a Platón. Está avanzando la República de Platón con una respuesta a una crisis histórica, la crisis de la polis, la crisis de la hegemonía. ¿Cómo eso, en el fondo, esa respuesta se ha buscado ya en la polis, nunca resultó ser, nunca se llevó a cabo. Y realmente la contingencia de la polis, lo que condujo, fue precisamente a la facilitación de la elección de Felipe, después, posteriormente, Alejandro Magno, que termina siendo el rey que impone a las otras ciudades su voluntad, se apaga la autonomía. De hecho, termina el periodo histórico que pasa. Eso como contrapunto. Y también un poco estaba pensando la relación de. No sé si tiene un poco de ruido la traducción de república. A mí, por lo menos, toda la carga semántica me da la impresión de que es una imagen más grande de lo que es, por ejemplo, la poli. Aristóteles es el mismo, por ejemplo, dice tiene que tener dimensiones pequeñas para que la voz sea escuchada. Y ya cuando se genera esta idea de república, me imagino que es más paralela a la construcción de Estado-Nación, moderno, quizás, o no sé, por ahí depende un poco, pero en el fondo es un sentido más amplio que el de la poli griega. De hecho, es más material, es más contingente. La voz tiene que ser escuchada en el espacio físico. Sí, completamente de acuerdo. Y se podría pensar la necesidad de producir una teoría de la polis en el momento en que la voz no puede ser el determinante único de la extensión de la entidad política. Y hay que pasar a otra forma de determinar la extensión de lo político que no sea la voz. Ahora, tengo una serie de problemas con esto también, pero me parece que apunta a una cuestión importante que también señalabas tú, que tiene que ver con la relación entre la crisis, entre momentos de crisis, contingencias críticas y la producción de discursos teóricos sobre la República o sobre el ámbito político. Y eso pasa en Platón, pasa en Lucrecio y
pasa en Maquiavelo. O sea, los tres discursos son discursos que responden a crisis y que responden a crisis eventuales, contingentes, pero de forma de incorporar la estructura de la crisis en el pensamiento. O sea, buscan incorporar la forma de la crisis en la descripción de la solución a la crisis. Y eso me parece algo que hay que destacar en estos tres pensadores. No lo hacen de la misma forma, no le dan el mismo sentido a esa incorporación de la estructura de la crisis en el pensamiento de la solución a la crisis, pero de que son respuestas a una contingencia histórica no hay ninguna duda, los tres. Y la contingencia histórica, en el caso de tanto Lucrecio como Maquiavelo, tiene que ver con la recepción de Aristóteles. O sea que hay una crisis histórica, sin lugar a dudas, que tiene que ver con las batallas y las críticas y las crisis económicas del momento y la política del momento, pero también se da en torno a una crispación del pensamiento alrededor de Aristóteles en esos momentos, de Aristóteles. Sí, Platón en esos dos momentos, sí. Yo quería agregar un apunte respecto a la cuestión te refería a la traducción de Politeia por República, ¿no? Sí. Sí, ahí, tenemos novedades, porque al final en los 90, principios del 2000, se abrió un centro, un grupo de investigación en Holanda, que están hace tiempo viendo todos los textos en griego, digamos, ¿no? Los distintos usos y apariciones, digamos, ¿no? de la palabra polis. Y la verdad es que ya no da para traducirlo como Estado-Nación, por ejemplo, mucho menos como República. La verdad es que según hasta donde quedé yo, que no estoy actualizado por lo menos hace 5 años, pero hasta donde quedé, están mucho más tentados en traducirlo por comunidad. ¿Comunidad? Sí, por una razón bien sencilla, de hecho, por el uso del término, por el uso, no por un diccionario, sino por el uso del término, nosotros en este momento podríamos llamarnos perfectamente una polis. Un sindicato de artesanos se autollamaban polis. Entonces, cualquier lugar en donde hubiera una relación de más de uno o dos. Polis de la pérdida de cantidad, polos. Significa simplemente muchos. Bueno, claro, es que es eso. Claro, pero más allá de eso, el término, el análisis del uso, como se tiene que hacer como la buena lingüística, o sea, ver los usos, la verdad es que está dando como ese resultado. Eso les va... Te viene muy bien. A mí me viene muy bien, pero les viene bastante mal al grupo de gente que está en contra de relacionar la idea de lo común con la idea de lo político. Claro. Y pues si me viene mejor a mí. Sí. Tal vez comunidad no significa comunidad. Tal vez comunidad no significa comunidad. Claro, o sea, comunidades. Sí. ¿Más preguntas o intervenciones? Sí, ¿no? Yo creo que Lucrecio es mucho más bien compatible con Aristóteles, pero otro Aristóteles, un Aristóteles en donde nosotros nos tomemos en serio, por ejemplo, su definición de movimiento, la actualidad de la potencia en tanto que potencia, por ejemplo, y la cuestión de la alteración de las instituciones, es decir, la actualidad de lo potencialmente activo y pasivo, que sería la difícil categoría de aloiosis en Aristóteles. Son un par de preciosas definiciones que son totalmente compatibles con Lucrecio. Sí, yo leo así también el de Anima. Para mí que... Están leyendo desde la física en todo caso. Sí. Porque cuando ve la cuestión de la alteración de Anima 2.7 creo que, es súper difícil esa argumentación. Y cargada de polémica se llama. Sí. Hace tiempo que eso no trabajo, pero sí. Estoy de acuerdo. No sé, por ahí se puede abrir una puerta interesante. Tú tenías... Bueno,
quería más o menos hacer una intervención, pero más en tono de coro, para contar más en coro. Y, digamos, partiendo ya del título, ¿no? Así, materia de república, ¿cómo uno podría poner el concepto material de república a un concepto orgánico de república? Y ahí, bueno, una vasta historia de filosofía sobre ese mismo punto, o sea, el animal como el Estado, en este caso ya no es el Estado, como la comunidad, en el caso del Platón, o sobre todo también pensando en los pasajes de la teoría de constitución de Carl Schmitt, donde refiere a una constitución orgánica y una constitución absoluta, la que refiere siempre a sus países. Sí. Acerca de esa cuestión, justamente lo material, al final la materia, lo que pasa, o sea, siguiendo un poco el aristotelismo, es básicamente una forma de interrelación del mismo planeta. Pero, por otro lado, lo orgánico es un conjunto de determinaciones en el futuro, pero una determinación del principio. Vale decir, una fuerza, la idea de fuerza formadora, por ejemplo, los biólogos como Conejo, etc., tiene mucho que ver con esa idea de que el organismo lo que hace es justamente situarse en relación con todo, con su ambiente y significar el mundo y digamos, en general de las relaciones que existen en ese mundo y el mundo como relación, no el mundo como objeto, no el mundo como materia en última instancia, sino que, bueno, no sé si queda un poco la idea del desafío, ¿no? De contraponer, digamos, una idea orgánica de la República que siempre parte del problema no de la finalidad del sentido de la sino que en general sobre un apunto por el porvenir. Sí. Y en el caso de una república material, más bien al devenimiento de la república. ¿El qué? Como el devenir de la república. Sí. Yo estaría completamente en contra de una república orgánica. Porque la república orgánica, bueno, esto para empezar, porque yo cuando me crié, igual esta es una alergia completamente impropia, pero cuando yo me crié, el concepto de Estado orgánico, de república orgánica, de entidad orgánica, estaba completamente copado por el fascismo. Era la definición misma del Estado fascista, la concepción del Estado orgánico. Y la posibilidad de pensar juntas la familia, el ejército, la Iglesia y el Estado, en tanto no solo funcionaban juntos, pero funcionaban según un modelo de estructura parecido. La familia, el ejército. Eso era el discurso que nos venía todos los meses del Ministerio de Educación en forma de un pequeño fascista que venía a educarnos sobre la falange española. Y por eso yo le tengo alergia al concepto, bueno, por eso y porque no me gustan los órganos, pero por eso le tengo alergia al concepto de lo orgánico y del modelo de lo orgánico en tanto modelo o hasta metáfora para la organización. Y he preferido siempre una organización relativa, porque hay cierto modelo de la materia que rehuye de toda organización. La materia es el caos. Y eso, el caos es el movimiento desperdigado, es el movimiento browniano, es la pura dinamis sin forma. Y eso a mí no me convence como modelo, absolutamente no me convence como modelo político, porque es una anarquía en un sentido muy fofo y muy flojo. O sea, todo el mundo hace lo que quiere, vale, de acuerdo, macho. No, eso no me parece pensable, ni factible, ni deseable, no. En cambio, la idea de una organización relativa o de una determinación relativa
Eso me parece más interesante y más posible. Y eso es lo que buscaba la definición que yo daba del conjunto abierto de instituciones defectivas. Que puede ser una especie de tontería, un conjunto abierto. ¿Qué es un conjunto abierto? Existe una especie de paradoja en la expresión conjunto abierto. Es como quien dice, si yo tengo tengo este campo y es mío y le he puesto estas vallas, salvo en este sitio donde no es mío, lo he dejado abierto. Entonces, ¿el campo es tuyo o no es tuyo? ¿Entra y sale quien quiere o no? O sea que hay una serie de paradojas que tienen que ver con esa topología del conjunto abierto. Y lo mismo pasa con la idea del concepto defectivo o de la institución defectiva. El defecto. Si es una institución, no tiene el defecto que yo le busco, que es un defecto que tiene que ver con la no autoidentidad. En cambio, ¿cómo se piensa una institución que tenga el defecto de no ser idéntica a sí misma? Eso es lo que hay que buscar. Entonces, esa combinación de dos topologías, o la topología del conjunto abierto y del contenido del conjunto abierto, que es un dispositivo que no es autoidéntico, es lo que yo ofrezco como una alternativa a lo orgánico. Es una especie de organización, pero no, porque el cuerpo, en tanto cuerpo viviente, está cerrado, ¿no? O sea, tiene su superficie y su cierre. Tiene sus aperturas, evidentemente, sus invaginaciones, pero el cuerpo en tanto tal, en tanto entidad viviente, no se desangra, no pierde la interioridad, tiene los órganos dentro donde tienen que ir. Entonces, por eso el modelo orgánico no me va anímicamente, le siento alergia, y tampoco me va topológicamente, porque busco otra cosa. Con Gonzalo debemos terminar, desgraciadamente. Sobre lo mismo, ¿no? Sobre lo mismo, me parece que la distinción que tú planteas entre lo orgánico, ¿no? Y lo material como una especie de manifestación pura, precisamente es la distinción que articula la estructura ontológica de la metafísica política en Occidente, precisamente, y su movimiento biopolítico, es decir, Platón, por ejemplo, en Aristóteles lo observó con mucha claridad cuando establece la diferencia entre materia y forma, ¿no? Que la materia es esencialmente pasiva y la forma es un principio activo, precisamente de organización, ¿no? Es muy interesante porque en Lucrecio, que hay otra lectura de la relación entre materia y forma. No hay una separación entre materia y forma, en el sentido de la cual la materia termina subordinada a la forma, sino que más bien la forma es expresión de la combinatoria de los átomos, ¿no? Por lo tanto, no hay una subordinación de la materia a la forma, y la materia tampoco es una cuestión así como pasiva y determinada, así como aparece míticamente basada en el concepto de Aristóteles, ¿no? La identificación de Aristóteles con Platón, ¿no? Y bueno, y marca la discusión de Aristóteles en la tradición teológica en el sentido metafísico y en el sentido metafísico político. Me parece que está precisamente haciendo la definición, que lo mismo está haciendo Schmitt, por lo demás, ¿no? Precisamente a partir de esa estructura de imaginación metafísico-política que la No, de hecho, la forma, literalmente en el texto de Lucrecio, es forma figuraria, y por definición la figuraria es algo que está sujeto a transformación. Sí. O sea, solamente va a poder tomar. Exacto. Es tal cual. Bueno, chicos, desgraciadamente debemos cerrar. Espero que no hayan habido más preguntas, pero para no decepcionar. Luego yo no me muero hoy, espero. Si hay más preguntas, me las escribís. Claro. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, quedan horas en el día, quedan 3 horas y 25 minutos, igual sí. Pero si no, o incluso si me mandáis un email y yo lo contesto si puedo. desde la otra orilla. Bueno, de nuevo, muchas gracias. A vosotros. La cátedra continúa en agosto con la visita del catedrático de la
Universidad de Barcelona, Martí Perán, que es experto en museología y todo ese tipo de cosas. Ya, gracias.